Vamos ahora sí al verso 1 del capítulo 15. Dice, la parte que le tocó en suerte a la tribu, no pierdan de vista esto, la parte que le tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, en suerte. Ya una vez lo hemos explicado, lo vuelvo a repetir. ¿Sí escuchan bien por allá atrás? ¿Sí? Lo vuelvo a repetir, cuando hablamos en suerte, había una dinámica entre el pueblo de Israel que definitivamente sí se echaban las cosas en suerte, pero los mismos judíos, la misma gente sabía que incluso Dios estaba en control de esa suerte. Déjenme explicarlo así. Alguien aventaba los dados y Dios era capaz, y en ese momento Dios movía los dados para que cayeran en el número que Él quería, para que ganara el territorio que Él quería que ganara. Así de sencillo. Ahora, esto ya no se maneja así. Si alguien quiere ir a un casino, si alguien quiere ir a una casa de apuestas y decir, Señor, voy a apostar y voy a tirar los dados porque al final, no se arriesgue. No se arriesgue, yo nada más les digo, no se arriesgue. Así funcionaba, así trabajaba en la antigüedad. Por eso es que los soldados romanos echaron en suertes los vestidos de Jesús, ¿recuerdan? Echaron en suerte, porque en eso también Dios estaba en control. Ojo, Dios está en control y dice, la parte que tocó en suerte, o sea que ¿quién definió que les tocara esa parte? Dios. No fue la suerte, fue Dios. Dice, a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. 2. Y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado hacia el mar Muerto, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasaba hasta Arrón, y subiendo por Adar, daba vuelta a Carca, de allí pasaba a Asmón, y salía al arroyo de Egipto, y terminaba en el mar. Este pues os será el límite del sur. Obviamente cuando hace mención del río de Egipto no se está refiriendo al país de Egipto, ¿no? Sino a un río que estaba nombrado de esa manera. Luego dice el 5, el límite oriental es el mar Salado, el mar Muerto, hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado del norte desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán, verso 6, y sube este límite por Bet-Ogla y pasa al norte de Bet-Arabá, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén, y luego sube a Debir desde el valle de Acor, y al norte mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas de Ensemes y sale a la fuente de Rogel, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaín por el lado del norte, verso 9. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a la ciudad del monte de Efrón, rodeando luego Baala, que es Kiriat Jearim. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir, y pasa del lado del monte de Jerim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende de Betsemes y pasa a Timná. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. Verso 12. El límite del occidente es el mar grande, y ojo con esto. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. ¿Por qué era necesario que leyéramos todo esto? Porque solamente en estos 12 versículos, solo en estos 12 versículos, 9 veces se menciona la palabra límite. Quizás en otras traducciones ustedes van a tener frontera, pero solamente en estos 12 versículos 9 veces hace referencia a los límites. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿Por qué es importante resaltar esta palabra límites? ¿Sabe? Porque los límites eran importantes. Si nos dimos cuenta en el mapa que teníamos al principio, las 2 tribus y media antes de cruzar el río Jordán, que fueron los que se adelantaron con Moisés y le dijeron, ¿sabes qué? Danos este territorio. Ya lo hemos dicho antes, no tenían por qué haber pedido eso. Recuerden que Dios les había dicho que la tierra prometida estaba después del Jordán, pero estas 2 tribus y media se adelantan y dicen, danos este territorio. Ojo, es un territorio que no tenía límites. Al no tener límites, mis hermanos, mis amigos, estaban completamente expuestos.
¿A qué? A cualquier ataque de cualquier otro grupo extranjero y que inmediatamente los reconquistaran. ¿Por qué? Por adelantados. Porque Dios no había delimitado las regiones, las ciudades, los lugares. Entonces, lo que quiero decir con esto, lo que Dios me mostraba en esta primera lectura, es que los límites son importantes, mis hermanos. Si alguien no está poniendo límites en sus amistades, si alguien no está poniendo límites en sus relaciones, ya sea con el sexo opuesto, en su matrimonio, con sus finanzas, en el trabajo, en su vida espiritual, en sus pasatiempos, vamos a decirlo así, si alguien no está poniéndole límites, está en peligro. Está en peligro. Pero ¿qué tan malo puede ser que me aviente 6 horas viendo una serie? Eso habla de que no tienes límites. Pero ¿qué tan malo es de que yo me pase 3 horas en TikTok? ¿No? Eso habla de que no tenemos límites. ¿Qué de malo tiene que me pase 1 hora haciendo el scroll a la pantalla? Eso habla de que no tenemos límites. Y ¿sabe una cosa? Los límites nos protegen. Los límites nos dan seguridad y sobre todo protección. Por eso es que Dios tuvo que delimitar las regiones. Por eso es que Dios tuvo que delimitar las ciudades. Alguien diría, ¿en serio, pastor, eso podíamos aprender de eso que leímos? Pues ahí está. Los límites eran importantes para Dios. Los límites deberían ser importantes para nosotros. ¿Sabe? Hoy lo digo con mucha preocupación, pero hoy en el cristianismo no estamos teniendo límites de absolutamente nada. De absolutamente nada. Por eso es que yo creo que también muchas personas no quieren ni siquiera nombrarse o llamarse cristianos. ¿Por qué? Porque así ya no les digo que soy cristiano y puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. Al final no estoy comprometido con ninguna religión. Sí, por decirlo así, porque ya le llaman religión. Entonces, los límites son importantes, mis hermanos. Hay que poner límites en nuestra vida. Y son cosas muy, muy prácticas, muy comunes, pero pareciera como que a más de uno nos pasan por alto. ¿En serio debería ponerle un límite a mi teléfono, por ejemplo? Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos en nuestro teléfono una aplicación que nos dice cuánto hemos consumido durante el día, ¿no? Y en qué aplicaciones hemos pasado más tiempo. Alguna vez, creo que en configuraciones también uno se va y lo registras ahí. ¿Alguna vez has ido y revisado cuánto tiempo has pasado? Si no lo has hecho, te desafío a que lo hagas. Más de uno se va a ir para atrás. Más de uno se va a ir para atrás. Y se va a decir, ¿en serio me pasé 6 horas en Shein? ¿O en Temu? Hasta la cancioncita está bien pegajosa, ¿no? ¿En serio me pasé tantas horas ahí? Pues sí, es que si no tenemos límites, cuidado con eso. Pero alguien piensa, pero pastor, ¿en serio ya nos tenemos que poner tan quisquillosos? No, yo nada más estoy lanzando estas cosas. Al final cada quien va a poner sus límites. Al final cada quien va a poner sus límites, pero si no lo hacemos, créame. Por eso es que también nuestros hijos hoy en día, y no me quiero meter en ese tema, pero por eso es que también nuestros hijos hoy en día ni siquiera rinden en la escuela. Porque si se pasan 6 horas en el teléfono, ya llegan a la escuela y pues están durmiendo. Dejemos a los niños de lado, o sea, nosotros los adultos. Ya estamos en la iglesia y estamos cabeceando. ¿Por qué? Porque un día antes nos quemamos 3 capítulos de una serie, porque pensamos que no era tan malo desvelarme. No es regaño, es reclamo. No, no es cierto. Simple y sencillamente es un llamado de atención para todos. Los límites es importante, son muy importantes, mis hermanos. Si alguien no ha puesto límites en su vida, es un buen momento para hacerlo. Créame, yo sigo orando al Señor y le digo, muéstrame cuáles son los límites que debo de poner. Y estoy atento y orando al Señor para que Él me siga mostrando más, porque me ha mostrado algunos de los cuales estoy tomando acciones, pero estoy seguro que hay más, todavía mucho más que puedo hacer. Continuemos. Aquí viene en el verso 13 una sección muy interesante que ya leímos, que ya estudiamos, así que nada más la vamos a ver por encimita, pero sobre todo quiero resaltar algo que Dios llamaba mucho mi atención. Verso 13 habla de la conquista de Caleb, ¿no? En Hebrón, ya lo vimos. Verso 13, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac,
a Sesai, a Aimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré por hija a Acsa por mujer. Ojo con esto, aquí se empieza a poner bien rico, Levanten la mano los papás que tengan hijas, ya mayores vamos a ponerle de 12 años para arriba. De 12 años los papás que tengan hijas. Oye, algunos ni la quieren levantarnos. Quién sabe qué va a decir el pastor mejor así, ¿no? Es que hay algo bien interesante aquí, hay algo bien rico en este pasaje. Noten lo que dice ahí. Caleb, nada más un pequeño contexto. El contexto: Caleb es quien fue con Josué cuando fueron a espiar la tierra, y son los únicos dos que llegaron con buenas noticias de que, sabes que si hay gigantes, pero Dios está con nosotros, los podemos vencer, así que no hay que preocuparnos por nada. Los 10 de esos 12 llegaron con malas noticias. Por eso es que toda esa generación murió en el desierto, menos José y Caleb, que fueron los únicos que pasaron a la tierra prometida. Caleb ya se le había prometido, Moisés le había dicho: ese territorio es tuyo. Así que Caleb no está pidiendo otra cosa más que algo que ya se le había prometido. Y Josué le dice: muy bien, ve y poséelo, pero hay gigantes. Dice: no hay problema, yo me los echo. Ya vimos que Caleb sí los mató a esos gigantes y conquistó la tierra. Ahora, ya para este momento, Caleb, lo decíamos la semana antepasada, que Caleb tenía 85 años. Y él dijo: no importa, todavía tengo mucha fuerza, yo voy y los voy a vencer si Jehová está conmigo. Y venció. Ahora, me llamaba mucho la atención que Caleb, siendo un hombre fuerte, que confía en Dios, ahora le va a dar la oportunidad a alguien más para que conquiste un territorio que a él le pertenece. A alguien más. Lo primero que yo pensaba es, bueno, Caleb está pensando en empoderar a la siguiente generación, ¿no? Y lo otro se los digo ahorita después de leer lo que tenemos que leer. Fíjense nada más lo que dice en el verso. ¿Cuál nos quedamos? 16. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. O sea, era su sobrino Otoniel, Pero anteriormente no había problema en estas uniones entre primos. En aquel entonces no había ningún problema. Miren lo que dice: y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Acsa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió, o sea, Otoniel la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Vamos a hacer una pausa ahí. Yo quiero pensar, ¿no? Quiero pensar que Caleb ya se había dado cuenta que Otoniel estaba tirando el perro a su hija, a Acsa. O sea, Caleb dijo: este tremendillo anda muy pegadito a mi hija. Ahora resulta que sale a gritarle que si no quiere nada de la tienda. Antes ni la pelaba. Cuando andaba todo con sus mocos y sus pies descalzos ni la pelaba, pero ahorita ya como es una princesa ya ¿no? Y yo quiero pensar que Caleb veía a este tremendo con mucha injundia, con muchas ganas de conquistar a su hija Acsa, que dijo: vamos a calar a este compa, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Quien posea ese territorio, que obviamente estaba fortificado, quien posea ese territorio no solamente va a tener esa tierra, sino también a mi hija. Y vemos que Otoniel levanta la mano. Para mí es una muestra de amor por esta chica. Y yo digo: le entro, yo voy. Y vemos que Otoniel vence y regresa triunfante, y no le quedó otra opción a Caleb que decirle: está bien, ahí está mi hija, ¿no? Yo de entrada dije: pues qué chido que él como padre se preocupó por a quién darle a su hija, ¿no? Así que esto me hacía pensar en mi hija. Y yo dije: no, pues voy a estar bien trucha, ¿no? Ahora, eso de estar bien trucha no nos da garantía de nada, pero hay que estar trucha. Así que hay que hacer nuestra parte nada más. Y entonces, ojo con lo que va a ser aquí, que es lo que me llama más la atención de todo esto. Vemos una familia saludable. Una familia saludable. Porque después de que Acsa ya tiene su marido y tiene tierras, va a hacer una petición a su papá. Mire lo que dice el verso 19, que para este momento ya Caleb le dijo: mija, ¿qué tienes? ¿No? Ya cuando los papás preguntan ¿qué tienes? Es porque nuestras hijas están con su carita así que...
No sé, ya nuestras hijas tienen unas técnicas, unas tácticas ahí bastante, que piensan que no nos las sabemos, pero una se la sabe, pero bonito, ¿no? Es que estoy aburrida, no sé qué hacer. ¿Quién me llevaría a la plaza por una nieve? ¿No? Ya se la sabe uno. Dice el verso 19, y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Vemos a un Axa que no tuvo ninguna preocupación, ningún temor, ninguna pena en hacerle una petición a su papá. Pero antes de eso, Axa está siendo una mujer agradecida, porque le dice, mira, ya me diste tierras del Negev. Pero este Negev era desértico. Y le dice, papi, ¿sabes qué? Me gustaría que me dieras tierras donde hubiera pozos, donde hubiera un río. Pues gracias por las tierras que me diste, pero pues hay puro desierto. Ahora por favor dame unas tierritas ahí donde yo pueda cosechar y donde tenga bastante agua para la siembra. Y el papá se lo da sin ningún problema. Esto me hacía pensar en Mateo capítulo 7 cuando lo estudiamos. Al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. ¿Sabe? Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos de parte de Dios, pero no las pedimos. Si fuéramos con la actitud de Axa, hay muchas cosas que el Padre nos quiere dar, pero necesitamos pedirlas. Y pedirlas con confianza como lo hizo Axa. Pedirlas con seguridad y confianza, sabiendo que nuestro Padre nos escucha, sabiendo que nuestro Padre quiere consentirnos, sabiendo que nuestro Padre quiere responder a todas nuestras necesidades, incluso deseos, porque no sé si para Axa esto fuera una necesidad, porque su papá ya le había dado tierras, pero su papá Caleb identificó que era un deseo que tenía su hija y se lo da. ¿Por qué? Porque había confianza. Mis hermanos, ¿hay algo que ustedes han deseado de parte de Dios y no lo han obtenido porque no se lo han pedido? Yo lo desafío a que comience a hacerlo a partir de hoy. Vaya a puerta cerrada con Dios y expóngale esa necesidad, expóngale ese deseo a Dios y dile, Dios, pues así como Caleb escuchó a Axa, pues escúchame a mí, tú eres mi padre y tú puedes hacerlo. Vamos, pero yo lo desafío a que busque el rostro de Dios en oración y haga esta petición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que nuestro Dios está presto para escucharnos y Él quiere responder. Mire, de los versos 20 al 63, que no vamos a leer, está bien extenso esto, nada más un ejemplo. En el extremo sur, hacia la frontera de Edom, Cabel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, y así se va la lista. Más de 100 ciudades en 4 regiones, montañosas, al sur, desérticas. Más de 100 ciudades es lo que le tocó a la tribu de Judá. Más de 100 ciudades. Ahora, lo que me llamaba mucho la atención es en el verso 63, que no está en pantalla, pero está en sus Biblias. En el verso 66 dice que Judá no pudo arrojar al Jebuseo. Ojo, Judá no pudo arrojar de las tierras que Dios ya le había dado al Jebuseo. Y esto lo vamos a ver repetido en las tribus de Efraín y Manasés también. Miren, vamos al capítulo 16, fácil, ya nos echamos un capítulo. En el capítulo 16 hay algo interesante ahí. Dice el verso 1, y tocó en suerte a los hijos de José, desde el Jordán del Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot, y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de Betorón, a la de abajo hasta Geser, y sale al mar. Verso 4, recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Ojo con esto, recibieron su heredad. ¿Qué quiero resaltar con estos 4 versículos o con todo este capítulo 16? Que Dios es un Dios de promesas. Ojo, Dios es un Dios de promesas. Recuerden que el papá de estas dos tribus, de Efraín y Manasés, es José el soñador. Conocemos la historia de José el soñador. Este jovencito que llegaba y le decía, papá, tuve un sueño. Soñé que 2 espigas se inclinaban ante mí. ¿De qué estás hablando?
Y sus hermanos se llenaban de enojo. Papá, tuve un sueño. Soñé que 2 estrellas, el sol y la luna, se inclinaban hasta mí. Y su papá dice, hijo, ¿qué se trata? Tus hermanos, ahora el sol y la luna, tu mamá y yo nos vamos a postrar delante de ti. Sus hermanos estaban tan llenos de ira que pensaron en matarlo. No lo matan, lo avientan en una cisterna, lo venden como esclavo. Llega a Egipto, en donde la esposa de Potifar trata de conquistarlo, seducirlo, y él no cae, así que lo meten preso por 2 años y después lo sacan para interpretar el sueño del faraón en ese momento. Y el faraón, al ver que tenía un don extraordinario, lo pone por debajo del faraón en cuanto a poder y autoridad. Y José el soñador se encarga de dirigir simple y sencillamente lo que iban a hacer varias sequías, ¿no? Ojo con esto, mis hermanos. Vemos entonces lo que estoy diciendo. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de promesas. Se lo dijo a José, tal como se lo dio en sus sueños. Jehová cumplió. Jehová cumplió. Así que, mis hermanos, si alguien ha perdido la esperanza, si alguien ha perdido el gozo, si alguien ha perdido el ánimo de decir, ¿sabes qué? Mis problemas no se acaban, las dificultades no desisten, mi problema económico continúa. No pierda la confianza en Dios. Algún día seremos librados de todo esto. Sí, pastor, pero dígame cuándo. No lo sé. Algún día seremos librados de todo esto. Él es un Dios de promesas. Él dijo que un día va a volver por su iglesia. Y sabe, Él va a volver por su iglesia. Pero no pierda la esperanza. No pierda la esperanza. En un libro que estoy leyendo, un par de libros que estoy leyendo, pero uno que le estoy dando mucho más énfasis, decía este escritor que hoy en la actualidad, en Estados Unidos, porque en Latinoamérica, en la parte de México hacia abajo, es muy complicado, no hay datos para poder hacer estadísticas, pero en Estados Unidos más de 1,700 iglesias cristianas están cerrando cada año. Más de 1,700 iglesias cristianas. Más de 800 a 1,000 pastores están abandonando el ministerio solo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la esperanza. ¿Sabe cómo uno pierde la esperanza? Cuando uno voltea su mirada o dirige su mirada hacia alguien que está siendo más prosperado que tú. Hacia alguien, o cuando ves las redes sociales de otros y comparas tus redes sociales. ¿Por qué aquellos sí pueden viajar y yo no? ¿Sabe? La comparación está matando a muchos. A muchos. ¿Por qué esta persona sí estrena todos los días y yo no puedo? Ahora, con esto no estoy diciendo, cada quien maneja sus redes sociales como quiera, ¿no? Como le guste, y está muy bien. Está muy bien. Más bien el problema es para aquellos que están luchando con eso, ¿no? Para quienes se están comparando con eso. Y esto es, hay que encontrar la esperanza y hay que anclar nuestra esperanza en Cristo. En Cristo. Quizás no tienes todo lo que deseas, por alguna razón. Te digo una cosa, por alguna razón. Yo siempre le digo a Marta entre broma y a los niños también. Yo le digo, yo sé por qué Dios no me ha dado más dinero. Yo sé por qué no tengo dinero. Y me dice Gadiel o Marta, me dice, ¿por qué? Le dije, yo creo que sí me la pasaría viajando, yo sí me la pasaría desayunando en un lugarcito, comiendo en un restaurante, me encanta. Yo creo que por eso Dios no me ha dado dinero. Alguien diría, híjole pastor, yo pensé que iba a decir porque si lo iba a gastar en la obra. No, pues estoy siendo sincero, ¿no? Pastor, pensé que me iba a dar un sobre y me iba a bendecir a mí. Bueno, probablemente algunos sí, pero dicen por ahí, primero mis dientes, después mis parientes, ¿no? Por eso Dios no me ha dado dinero. Y estoy seguro que por eso a más de uno de los que están aquí no le ha dado dinero el Señor. No nomás al pastor. Pero Dios es un Dios de promesas. Verso 10 de ese capítulo 16, mire, me llama la atención. Dice, hablando de Efraín y de Manasés, no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Lo mismo que Judá, lo mismo esas dos tribus. No arrojaron al cananeo. ¿Recuerdan cuál fue la orden que Jehová le dio al pueblo de Israel a la hora de poseer estas tierras? Que poseyeran absolutamente todo. Que no dejaran a nadie que poseyeran todo. Ya lo hemos dicho un montón de veces, pero es necesario recordarlo. Si sigues dejándole un poco de espacio y participación a algún pecado en tu vida, no esperes que vas a salir bien librado de eso. Si alguien no ha rendido por completo, si alguien no ha expulsado por completo algún pecado en su vida,
si aún sigues alimentándolo, si aún sigues jugando con él, si aún sigues arrullándolo, no esperes que vas a salir bien librado de eso. Estas dos tribus, Judá, bueno, tres, Manasés y Efraín, por no expulsar esto, créeme, les trajo mucha desgracia en un territorio que Dios ya les había dado, pero les trajo mucha desgracia. ¿Saben quién tuvo que venir a culminar esto? Pues bueno, David. Lo vamos a encontrar en el libro de Samuel. ¿Dónde se intensifica todo esto? En el libro de Jueces que ya estudiamos. ¿No vimos al pueblo de Israel incluso violando a una mujer? Lo vimos en Jueces 19. Violando a una mujer toda la noche, muchos hombres. A tal punto que esta mujer llega a la casa donde estaba su esposo y muere ahí. Y el esposo pues simplemente le dice, levántate y vámonos. Al ver que no se levanta, la sube a su caballo o al asno, se la lleva y ahí la corta en 12 pedazos. Lo vimos en Jueces 19. Y él mandó cada una de las partes a las 12 tribus. ¿Para qué? Para que entraran en razón hasta dónde se habían extraviado ya. ¿Por qué? Por dejarle solo unos resquicios, por dejarle algunos espacios a los cananeos. Es más, los de Efraín pensaron más bien en dinero. En vez de expulsarlos, dijeron, ¿y si les cobramos tributo? Dijeron, vamos a negociar con nuestro pecado. Y los terminó por pervertirlos. No sé cuál es el pecado que tú tengas en tu vida. ¿Sabe? Hace unos días estaba yo afuera en el patio. Me jalé una sillita, leí precisamente este capítulo, cerré mi Biblia, cerré mis ojos y la pregunta que le hice al Señor fue, ¿qué es eso? ¿Qué es esa área? ¿Cuál es el pecado que he dejado ahí y que no he sacado por completo de mi vida? ¿Y sabes qué es lo que me mostró el Señor? No te lo voy a decir porque, no, estás bien. No, claro que te lo voy a decir. Fue orgullo. Fue orgullo. ¿Y sabe dónde o cómo se ve el orgullo? En cómo me venía sintiendo en semanas atrás. Y esa predicación que dio el pastor Jesús la semana pasada me confrontó muchísimo, me libertó, me sanó. Y Dios terminó de hacer la obra completa estos días, hace 2 días que estaba allá afuera. ¿Sabe cómo se ve el orgullo? Uno piensa que orgullo también es solamente el yo puedo solo, a mí no me ayudes. No. También el orgullo tiene que ver con ¿por qué todos están contra mí? Eso es orgullo también. ¿Por qué nadie me entiende? Eso es orgullo también. Y Dios tuvo que mostrarme eso. Y cuando me lo mostró le dije, ¿sabes qué? No lo quiero, lo arrojo a tus pies. Lo arrojo a tus pies. Y sabe, pues leyendo obviamente, su palabra me lleva a un pasaje de Éxodo, en donde Moisés estaba exactamente igual. Moisés empieza a orar y dice, Señor, ¿para qué me das la carga de este pueblo tan renuente, tan quejumbroso? ¿Para qué me echas esa responsabilidad a mí? Mejor me hubieras dejado morir. Y yo dije, ese soy yo. Ese soy yo. Le dije, si alguien le puso palabras a mis sentimientos, fue Moisés. Fue Moisés. Y la respuesta que Jehová le da a Moisés es muy dura. Y en ese momento dije, ok, no es Moisés, el trato es conmigo. Y tuve que rendirlo al Señor. Gracias a Dios que esos días no había cámaras, porque si no hubiera estado registrado allá atrás en mi patio a moco tendido. Pero ojo con esto, pero tuve que arrojarlo. Mis hermanos, yo le invito a que sea honesto con usted mismo. Ni siquiera le estoy pidiendo que se levante y haga público su pecado. Yo lo hago con usted, pero hágalo con Dios. ¿Cuál es este pecado que ha dejado oculto? ¿Cuál es este pecado? ¿Envidia? ¿Chisme? ¿Celos? ¿Contiendas? Ahora, ¿por qué? Porque todo eso está en Gálatas 5, en Romanos capítulo 1. Hay un enlistado bárbaro, 21, si usted le quiere agregar más. Y de hecho 21 nada más porque el apóstol Pablo sabía que podía continuar. Pero ¿qué es lo que usted ha estado alimentando? ¿Queja? ¿Desobediencia? Porque hasta la desobediencia es un pecado. ¿Orgullo como yo?
pero ¿por qué me hacen esto, Señor, a mí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Fue lo que me dijo el Señor, ¿por qué no? Si es parte de moldearte, es parte de tu crecimiento, es parte de formarte, ¿por qué no? ¿Qué es lo que tienes que rendir? Por último, el capítulo 17, perdón. Que viene a ser lo mismo en el verso 12, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero hay algo que ya para finalizar, versos 14 del 17, ojo, versos 14, no sé si los tengo, hija, aviéntate hasta el 10, hasta el 14, hasta el verso 14. Ándale, ahí está, perfecto. Mire lo que dice, y los hijos de José hablaron a Josué, o sea, los hijos de José, o sea, José el soñador, hablaron a Josué, que es el conquistador, diciendo, ojo con lo que van a decir, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? ¿Saben qué están haciendo este pueblo? ¿Qué alcanzan a percibir? Pongan una palabra. ¿Qué alcanzan a percibir? ¿Alguien? ¿Cómo? Queja. ¿Qué más? ¿Cómo? Avaricia. ¿Qué más? ¿Cómo? Envidia. Todo eso se encierra en la queja. ¿Sabes qué está haciendo este pueblo, esta tribu? Están yéndose a quejar con Josué. Y les está diciendo, ojo, el pueblo está diciendo, ¿por qué nos diste esta suerte? Les dije al principio que la suerte la daba Dios. Le están reclamando a Josué un territorio que Dios les dio. ¿No es cierto que muchas veces somos así? En vez de ser agradecidos con lo que Dios nos dio, vamos y nos quejamos por lo que no nos dio. Señor, a mí me diste el don, la habilidad de leer bonito, pero ¿por qué no de cantar? Y Dios dice, pues escribe mejor, ¿no? Pero ¿por qué ella canta tan bien y yo no? Bueno, pues así repartió, así nos dio. Y vienen a quejarse con Josué por un territorio que Dios les dio. Y ojo, un territorio, Efraín y Manasés, nada más para que se den una idea, Efraín y Manasés les tocaron los mejores territorios que había en ese momento, los más prósperos, donde había más agua, donde había más prosperidad. Dios les dio lo mejor. ¿Por qué? Porque se trataba de José el soñador, se trataba de los hijos de alguien que fue obediente a Dios en su momento, y Dios los bendijo, pero ellos no se daban cuenta. Nada más estaban diciendo, ¿por qué tan poquito? Estoy seguro que se estaban comparando con Judá. Mira nada más todo el territorio que le diste a él y a nosotros nada más esto. Pero miren nada más la respuesta tan hermosa, tan llena de bondad y de firmeza, ojo, tan llena de bondad y de firmeza de Josué. Dice el 15, y Josué le respondió, yo incluso hasta noto un poco de sarcasmo. Bueno, si sois pueblo tan grande, subid al bosque, porque recuerdan que en el verso 14 ellos mismos están diciendo, somos un pueblo grande. Y Josué les va a decir, bueno, si son tan grandes, suban al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betzán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Ah, miedito. Van a reclamar, pero después Josué les dice, mis niños, pues no que son tan buenos ustedes, son tan grandes. Allá arribita hay mucho territorio. Éntrenle, desmóntenlo, váyanlo limpiando y saquen a los que están allá arriba. No, ¿cómo crees? Allá tienen tanques de guerra. ¿No es cierto que muchas veces es más fácil quejarnos o pensar que otros tienen la culpa de nuestras deficiencias?
que darnos cuenta de nuestros temores. Por eso yo le invito a mis hermanos, y sé que son cosas fuertes, pero yo no espero a que venga otro pastor y las diga. Es mi deber, es mi responsabilidad. Y yo siempre con amor y con confianza, y como lo hizo Josué, con bondad y firmeza, les digo esto: si alguien piensa irse de la iglesia, váyase por motivaciones, no por razones. Repito, hágalo por motivaciones, no por razones. Que su motivación sea crecer más, conocer a otras personas, relacionarse con otros, que su motivación sea esa. Y no es porque no me saludan, no me quieren, no me buscan, no me llaman, me sacan la lengua, no me picharon el agua, o si me la picharon me la dieron de mala gana. Me formé, me empujaron, y uno dice, no alcancé comida, y cuando alcanzo me la avientan. O sea, yo les digo, mis hermanos, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? ¿Me lo estoy inventando? No, está aquí, y lo puse con letras así mayúsculas a una vez. Había queja en el pueblo, había mucha queja en el pueblo, mucha queja en el pueblo. Y hay que tener cuidado con eso. Si no desenmascaramos la artimaña del enemigo aquí, nos va a seguir haciendo daño. Ahora, yo se los he dicho muchas veces, no es como no se quejen. No, pues hay que aprender a quejarnos también. Hay que saber quejarnos. ¿Con quién te estás quejando? ¿Con quién te estás quejando? Si te quejas con alguien que va a alimentar todavía tu sentimiento de, sí, cierto, qué mal, manita, qué mal, mi amigo, qué feo te trataron, ay, no, cochinos pastores, cochinos líderes, ¿por qué los pusieron ahí? Si te vas a quejar con alguien así, error. Busca quejarte con alguien que te saque de esa cueva de victimización, no que te hunda más en ella. Si vas con alguien que te sobe las cicatrices, en lugar de suturarlas, no vuelvas a ir con esa persona. Perdón, pero te lo estoy diciendo desde aquí. No vuelvas a ir con una persona que no te suture las heridas, que solamente te eche airecito. Ay, no vayas con una persona así. Va a hacerte daño. Va a hacerte daño. ¿Lo digo yo? No. Un libro que leí hace años que se llama La trampa de Satanás, que cuando me lo regalaron dije yo, ¿y este libro qué onda? Pues cuando me lo eché, vieras que ahora me estoy dando cuenta de esa trampita de Satanás que es la queja. ¿Y sabe qué es la queja? Es la ofensa. Uno pensaría que Satanás va a mover un montón de cosas para dividir a la iglesia, para desbaratar a la iglesia, con la pura ofensa. Con la pura ofensa tiene para destruir relaciones, para destruir una iglesia. Él va a provocar que todo mundo esté ofendido con todo mundo. Esa es una trampa poderosísima de Satanás. Ahora entonces, pastor, ¿no puedo ofenderme? No, pues claro. No, les acabo de confesar que yo he estado ofendido también. Y Dios me tuvo que sacar de ahí, mi niño, no, sáquese de ahí. Claro que podemos estar ofendidos. Claro que sí. Claro que podemos no estar de acuerdo con todos. Pero ¿con quién estás yendo a expresar tus desacuerdos? ¿A quién le estás haciendo saber tus ofensas? Y sabes, tristemente siempre es a terceros, no a la persona con la que te tienes que quejar. ¿Alguien te ofendió? Ve y dile a esta persona, mi hermano, mi hermana, me ofendió cómo me trataste, me ofendió cómo me miraste. Y a lo mejor esa persona te va a decir, discúlpame, ni te miré a ti. Ay, perdóname, ya me la había tomado yo personal. No, yo estaba mirando a la de atrás. Y es que como me hiciste así, me echaste unos ojos y pensé, algo trae la hermana. No, mija, ni eras tú, era la de atrás. Pero sabes, si no vas y te quejas con la persona adecuada, entonces pasa lo que le está pasando al pueblo aquí en este momento. Van y se quejan con Josué. Qué bueno que fueron con Josué. Van con Jehová y me los extermina ahí mismo, ¿no? Mis hermanos, fíjense nada más. Verso 17, avíntame 17, hija, por favor. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino aquel monte será tuyo, pues aunque bosque es,
Tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Ya con esas palabras uno dice, mi hijo, no te preocupes, Dios está contigo. Él te ha dado la victoria, tú ve. Mis hermanos, lo que te estoy diciendo es, una vez que empiece tu batalla a partir de hoy, a preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es el pecado que tengo oculto, que nadie más sabe, que tú y yo lo sabemos, y que he estado negociando contigo porque no lo quiero soltar, que lo he estado besando y lo he estado abrazando porque me gusta tanto? El Señor te ha dicho, yo te voy a liberar de eso. Ve y pelea la batalla. Bueno, ¿qué es pelear la batalla? Para algunos quizás sería sacar la laptop de su recámara. Para algunos sería dejar el teléfono en el cuarto de sus papás. Para algunos de ustedes sería no pagar el internet. Pastor, no se puede, todo ya, sí, yo lo entiendo. Y por eso es que uno justifica tantas cosas. No es regaño, pero yo le digo nada más, tenga mucho cuidado. Todo está al alcance de un clic. Todo. ¿Sabe un dato perturbador? Decía Luisillo. Hoy en día, a partir del 2020, estudios recientes han dado a conocer que niños a partir de 4 años están siendo adictos a la pornografía. A partir de 4 años. Pastor, se inventó cada cosa. Búsquelo. Está recientemente comprobado. Niños de 4 años adictos a la pornografía. ¿Sabe? Uno ni siquiera se da cuenta. Uno no se da cuenta, aparentemente. Tengamos mucho cuidado. Si seguimos negociando con estas cosas, si seguimos negociando, vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal. Ahora recuerdo las palabras de un escritor y decía, Dios toma nuestras estupideces y las incorpora en su plan. Al final, Él termina glorificándose. Sí, y decían los romanos, entonces ¿qué? ¿Hay que pecar más? De todos modos, Él recibe más gloria mientras yo peco. Y decía Pablo, ¿estás loco o qué? ¿Cómo alguien que ya murió el pecado va a seguir viviendo en él? Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que incorpora nuestras estupideces en su plan. Y esa es una palabra fuerte, pero así lo decía este escritor. Pero ¿sabe cuándo las incorpora? Cuando alguien va rendido en humildad, en humillación, en arrepentimiento genuino hacia Él. Así que si alguien ha estado navegando, alimentando un pecado en su vida, ríndalo a Cristo ya. Ya no juegue más con Él. Ya no diga, no, ahora sí, a partir del 2025, ahora sí empiezo bien. No, ya que me bautice, ahora sí abandono esto. Hágalo ya. Hágalo ya. Hágalo ya. Póngale el nombre que sea. ¿Cuántos dicen, ouch? Digo amén a eso. Nos ponemos de pie, oramos.